Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. A través de ella somos edificados, transformados y renovados. Gracias por tus enseñanzas que acrecentan nuestra fe. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? El día de ayer en el Salmo 51 tuvimos la oportunidad de aprender que el pecado hace que nos alejemos de Dios, que es necesario confesarlo y que a través del arrepentimiento recuperamos el gozo de nuestra salvación. Hoy en el Salmo 52 reconoceremos que Dios juzga al malhechor. La ira no debe obstaculizar nuestra confianza en Dios para derrotar el mal. Pero vayamos al Salmo capítulo 52. Porque te jactas de maldad, oh poderoso. La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa es tu lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Es importante señalar primero que nada que este salmo se refiere a los tiempos en que David fue atribulado. Esto se debe precisamente a un hombre llamado Doeg el edomita, quien traicionó a Ahimelech y a David, y luego mató a los sacerdotes de Dios. Esto lo leemos en Primera de Samuel capítulo 21 versículo 7 y capítulo 22 del versículo 9 al 23. Doeg pensó que era un gran héroe, hasta se jactaba de lo que había hecho. En realidad sus acciones fueron malas, una ofensa para Dios. Es muy fácil confundir las hazañas con la virtud. Solo porque alguien hace algo bien o lo termina en su totalidad, no significa que sea bueno. Por ejemplo, alguien puede ser un gran apostador o un hábil mentiroso. Lo correcto es pasar cada cosa que hagamos por la balanza de la palabra de Dios. No por el hecho de hacerlo de manera eficiente quiere decir que esté bien. Así los robos, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones, la corrupción, las mentiras, el hurto pueden realizarse con eficacia, pero los resultados terminan siendo catastróficos y harán destrozos tanto en las víctimas como en aquellos que las practican. En el versículo 8, el salmista se compara con un olivo verde, el cual es uno de los árboles de más valor y más longevos. Hay árboles que tienen más de 2000 años, que han soportado guerras, inundaciones, incendios y se siguen manteniendo dando fruto. ¿Por qué el salmista primero habla de lo que hace un hombre malo, de lo que cree un hombre malo cuando comete faltas, fechorías y aún está pensando que está haciendo lo correcto? Y después él mismo habla de que él se mantiene como olivo verde. ¿Sabes? El salmista está haciendo una comparación entre aquel hombre que puso su confianza en hacer las cosas sin importar si las cosas eran buenas o malas, y él que sabía y tenía la convicción de que Dios era su base y su fundamento, y que agradar a Dios y seguir su voluntad era lo que lo mantendría firme y adelante. Muchas personas piensan que las consecuencias de sus actos no los alcanzarán. Hay personas que piensan que hacer el mal es lo que les va a dar más provecho. Sin embargo, hemos conocido y hemos escuchado de muchos terroristas, muchos asesinos, mucha gente violenta que han terminado su vida en la peor catástrofe. No solo afectándose a ellos, sino afectando a sus familias. Hoy en día está muy de moda leer las noticias y buscar la nota roja. Y dentro de ella nosotros encontramos que los secuestradores, los asesinos, los violadores y la gente aparecen muertos por las calles.
Pero sabes, las personas que se mantienen firmes en la fe, confían en Dios y obedecen su palabra, son personas que son transformadas y son renovadas, que día a día se están poniendo a cuenta con Dios y día a día están encontrando en Él la misericordia y el favor. Nosotros somos ese tipo de personas, así como el salmista que vimos que en el capítulo 21 reconoció su pecado y Dios lo perdonó. Así nosotros, cuando nosotros vamos reconociendo un pecado, es necesario que haya una transformación. Cada vez que nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios, porque todo lo tenemos que pasar a la luz de la palabra, si nosotros nos damos cuenta que hay cosas que estábamos haciendo y que creíamos que estaban bien, y las empezamos a cambiar y empezamos a dejar de hacerlas, nosotros vamos siendo transformados y renovados. Y como dice la palabra, aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Pero hay una gran preocupación. Todavía en la sociedad hay mucha gente que piensa que hacer lo malo, aunque lo hagan bien, piensan que no tendrá consecuencias. Hoy en día necesitamos nosotros reconocer que los actos que nosotros realizamos tienen que ser sustentados y tienen que ser pesados conforme a la palabra de Dios. Esto nos dará la paz y el gozo que necesitamos para vivir. Como el salmista lo expresa, vivir y llegar a ser como ese olivo verde que se mantiene a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, y que cae y se levanta. Sabes, a mí me sorprendió cuando escuchaba y cuando leía el tema del olivo verde. Hay árboles como el olivo verde, pero pueden parecer iguales. Sin embargo, el olivo es un árbol que tiene una raíz profunda, que es tan fuerte que aún abraza las piedras, que aún puede ser derribado, y mientras sus raíces no sean arrancadas, mientras esa piedra en la cual ellos están sostenidos no sea quitada, esos árboles van a seguir creciendo, van a seguirse reproduciendo, y se derribarán y se tumbarán y se cortarán, pero volverán a reverdecer. Así es el cristiano que se mantiene firme ante las inclemencias, ante las circunstancias, ante los problemas. Es rejuvenecido, es reforzado, es alimentado y va a dar frutos constantemente. Tú y yo necesitamos animarnos, necesitamos tomar fuerzas de flaqueza, necesitamos entender que nosotros no podemos seguir los pasos de los malvados. Nosotros debemos pesar cada acción, como lo dijimos antes, ante la luz de la palabra de Dios. Este es un tiempo para recapacitar, este es un tiempo para voltear a ver nuestras acciones, y este es un tiempo para entender que nosotros tenemos que ser transformados y renovados a la luz de la palabra. Que sea este tiempo para alabar y exaltar a Dios, no solo con nuestra boca, no solo con los instrumentos, sino con nuestra propia vida. Que tengas excelente día, que Dios te bendiga. Amén, amén y amén.